Hola, mi nombre es Luis Zamora. En este video voy a explicar qué es la gestión del cronograma según el PMI Book. Para la explicación voy a tomar como referencia algunas experiencias que he tenido en las empresas que he elaborado, más recientemente puntualmente Ocol y Chevron. Para partir y explicar qué es la gestión del cronograma, tenemos que empezar entendiendo qué es la gestión del alcance. Dentro de la gestión del alcance, lo que vamos a hacer es definir, limitar cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto, establecer unos requisitos y también una estructura desglosada de trabajo que es seccionar ese alcance en tareas más pequeñas y manejables. Como resultado de esa gestión del alcance, lo que vamos a tener finalmente es una línea base del proyecto, un enunciado del alcance, la EDT, el diccionario de la EDT. Estos van a ser los insumos básicos que vamos a requerir para la gestión y desarrollo del cronograma. La primera parte para el desarrollo de la gestión del cronograma es planificar la gestión del mismo. Vamos a establecer cuáles son las pautas, las políticas, los hitos, las generalidades de el desarrollo, a partir de las cuales vamos a desarrollar el cronograma. Principalmente, nos vamos a tener que basar en el juicio de expertos, en análisis de datos, en comparaciones con proyectos anteriores. Lo segundo que vamos a hacer es definir las actividades que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. Vamos a partir de la EDT, de los entregables que tenemos que cumplir para el proyecto, y tenemos que tener en cuenta los supuestos y las restricciones que tenemos para el mismo. Tenemos algunas técnicas para llegar a esa definición de actividades, como por ejemplo la técnica de descomposición, que divide y subdivide el alcance del proyecto. Vamos más allá de esos paquetes de trabajo a los que llegamos en el EDT y llegamos hasta actividades que son muy sencillas, muy puntuales y son más fáciles de hacer el seguimiento, monitoreo. También tenemos para especialmente los proyectos ágiles la planificación gradual, que es una técnica que consiste en planear a corto plazo. Como parte de esta definición de actividades se obtiene como salida la lista de actividades, que es el detalle de cada actividad, de tal manera que cualquiera en el proyecto puede entender qué es lo que tiene que hacer. Vamos a establecer también unos hitos, que son unos puntos o eventos significativos del proyecto, que no tienen duración, simplemente son unas marcas que tomamos de referencia y que debemos cumplir, ya sea por contrato, por objetivo, etcétera. A partir de este momento también vale la pena mencionar que para la gestión del cronograma vamos a tener que hacer manejo de la solicitud del cambio. En el momento que establezcamos el cronograma, tenemos que hacerlo a través de esta herramienta formal del PMI para llevar trazabilidad de los cambios que se hacen. Luego sigue la secuenciación de las actividades, que consiste en identificar y documentar las relaciones que hay entre las actividades, si son precedentes unas de otras, si se pueden realizar en paralelo. Para determinar esto, nos vamos a tener que basar tanto en relaciones con otros proyectos como en los factores ambientales, los activos de proceso de la empresa, si hay unas políticas que permiten o no hacer unas actividades en paralelo, por ejemplo. Dentro de las herramientas que podemos usar para esa secuenciación de actividades está la diagramación por precedencia, donde determinamos si una actividad puede empezar únicamente, por ejemplo, cuando se termina otra, puede empezar cuando se inicia otra, o al contrario no se puede terminar hasta que se inicie la precedente. También vamos a tener que estimar la duración de las actividades. Este es uno de los puntos más críticos de la gestión de cronograma, ya que depende mucho del juicio y el conocimiento de las personas. Va a haber unas variables como son el número de recursos, la tecnología que tengamos, la motivación del personal.
Ahí quiero entrar en algunos ejemplos puntuales de lo que he visto en la industria. Puntualmente en las empresas que he trabajado nos basamos mucho en las experiencias previas para determinar esos tiempos. No vamos tanto al uso de la otra herramienta, que es la de simulaciones, sino nos vamos más por la parte de estimación análoga. El tema de motivación del personal, por ejemplo, me llamó mucho la atención. He notado que en los proyectos es un factor que influye, en especial cuando los proyectos se están terminando. A medida que las actividades son menos, se va acercando el fin del contrato del personal que ha sido normalmente contratado temporalmente para los proyectos. Hay una desmotivación en alcanzar en tener el mismo rendimiento que se tenía al inicio del proyecto, y eso genera algunos retrasos. Son ese tipo de cosas, por ejemplo, las que tenemos que tener en cuenta al estimar la duración de las actividades. El otro punto, la otra herramienta que tenemos, aparte de la análoga, que es comparar con proyectos anteriores, la paramétrica, que es simulaciones, es la basada en 3 valores: probable, pesimista y optimista. Nuevamente, pues haciendo el símil con los proyectos en que he estado, no nos basamos tanto en actividad, más si lo hacemos a nivel ya como de cronograma general. Si se establecen unos límites pesimista, más probable y optimista, pero ya para el proyecto total, no por actividad. Bastante valioso, más sin embargo, pues hacerlo por actividad va a requerir un esfuerzo mayor en la parte de planeación, que no siempre lo permiten los proyectos. Dentro de esta parte también podemos utilizar otras herramientas como son el análisis de alternativa y análisis de reservas, que es dejar las contingencias. La segunda, y la primera es establecer qué alternativas tenemos para escoger la más económica y la más eficiente. Después de secuenciar, vamos a desarrollar el cronograma, que es ya incluir unos mínimos como actividades, duraciones, requisitos, restricciones, creando un modelo que permite llevar un control de ejecución, un monitoreo y un control de ese cronograma. Tiene unas fechas planeadas que somos las que vamos a tomar como referencia. Ahí vamos a tener uso de algunas herramientas que hemos venido estudiando durante el curso, como son el método de la ruta crítica, que resalto también se aplica en los proyectos de las compañías donde he estado. Se presta bastante atención a esa ruta crítica y se enfocan esfuerzos para minimizarla. La optimización de los recursos, que es algo que creo que se da en todos los proyectos donde vemos que podemos llegar a tener alguna optimización, se hace. Normalmente en la industria que laboro es de mayor valor terminar de manera pronta el proyecto, por lo tanto es muy frecuente que se decida invertir más recursos para acelerar. Nos habla el PMI de 12 puntos, que son nivelación de recursos y estabilización de recursos. Nivelación es pues buscar esos recursos críticos que no se encuentran disponibles durante todo el proyecto. Pongo como por ejemplo disponibilidad de grúas. En donde laboro hay una grúa propia, así que es un recurso limitado, y normalmente para los proyectos se evalúan muy cuidadosamente las actividades que lo requieren para no tener una doble asignación de recurso, y en lo posible pues no tener que rentar una adicional. La estabilización se refiere más a ajustar la cantidad de actividades en base a unos recursos predefinidos. En algunos proyectos también sucede, pero pues como mencioné anteriormente, es más factible que se decida invertir más para terminar el proyecto más pronto, en vez de limitar los recursos para y realizar menos actividad. Bueno, como salidas vamos a tener una línea base del cronograma, que va a ser la que vamos a tener como referencia. Cuando la establezcamos, ya solo se va a poder hacer modificaciones a través de la solicitud del cambio. Vamos a tener un diagrama de Gantt, que es otra herramienta que se usa bastante en donde laboro, y diagrama de hitos o diagrama de red proyecto. Ahí sí puntualizo que no es algo que se use frecuentemente, se hace más hacia el lado de diagrama de hitos, no se establece tanto como red,
propia, aunque sí los nodos, bueno, las actividades en un diagrama de bloques van de cierta manera secuenciadas, aunque no tan a detalle como en los ejemplos que teníamos. Finalmente, controlar el cronograma es el último paso. Ya teniendo una base, vamos haciendo un control, usar herramientas como las de valor ganado, todos los indicadores que nos permiten comparar qué es lo que hemos ejecutado versus lo planeado, qué es lo que nos falta. Es algo que se hace seguimiento en reuniones reiterativas, frecuenciales durante el proyecto para hacer correctivos y terminar en los tiempos esperados, ya sea haciendo ajustes en los calendarios de trabajo, por ejemplo, trabajar fines de semana o inyectando más recursos. De este monitoreo, pues vamos a tener los informes de desempeño de trabajo y saldrán algunas solicitudes de cambio en base a esas correcciones que vamos a hacer, y de igual pues vamos a actualizar todos los documentos que hayan afectado esas solicitudes de cambio. Bueno, eso es todo respecto a la gestión del cronograma.